Imagínate nacer en una tierra helada, rodeada de tribus enemigas, traiciones y guerras constantes. Ahora imagina que ese niño abandonado por su propia gente termina convirtiéndose en el líder de uno de los imperios más grandes de toda la historia. Ese hombre fue Genghis Khan. Su nombre todavía provoca fascinación, miedo y polémica. Para algunos fue un genio militar sin comparación. Para otros, un gran conquistador. Despiadado y arrasó ciudades enteras en su conquista. Pero la verdadera historia de Genghis Khan es mucho más compleja que la imagen de un simple guerrero sanguinario. En este video vamos a ver realmente cómo pasó de ser un niño pobre en las estepas de Mongolia a dominar medio mundo. Antes de ser conocido como Genghis Khan, se llamaba Temujin. Pocos conocen este nombre. Se cree que nació alrededor del año 1162, aunque algunos historiadores discuten la fecha exacta. Nació en las estepas de Mongolia, una región dura, inmensa y hostil, donde sobrevivir ya era una batalla diaria. Su padre era el jefe tribal, llamado Yesughi, pero cuando Temujin todavía era niño, su padre fue envenenado por una tribu rival, y ahí comenzó su tragedia. Después de la muerte de Yesughi, la familia de Temujin fue abandonada por su propia tribu. De un día para otro pasaron de tener cierta protección a vivir prácticamente solos, en condiciones extremas, luchando por conseguir comida y resistir al frío. Ese detalle es clave porque explica mucho de su personalidad. Temujin no creció como un príncipe rodeado de lujo, creció en la inseguridad, en el hambre y la violencia. Incluso dentro de su propia familia, dentro de su propio núcleo, hubo conflictos brutales. En una etapa temprana de su vida, Temujin mató a su medio hermano Bebter en una disputa relacionada con la supervivencia y el poder dentro del grupo familiar. Sí, desde muy joven su vida estuvo marcada por decisiones extremas. Además, fue capturado por enemigos y logró escapar. Ese tipo de experiencias no solo lo endurecieron, también le enseñaron una lección que marcaría toda su carrera. En las estepas o dominabas o eras dominado. A medida que fue creciendo, Temujin empezó a reunir aliados. Y esto es importante. No llegó al poder solo por la fuerza. También supo construir lealtades, establecer alianzas y atraer seguidores en un mundo donde la confianza era demasiado escasa. Uno de los momentos más decisivos de su juventud fue recuperar a su esposa Borte, quien había sido secuestrada por una tribu rival. Temujin organizó una operación para rescatarla y ese episodio fortaleció tanto su prestigio como sus alianzas políticas. Poco a poco fue destacándose entre los jefes tribales, no porque perteneciera a la familia más poderosa, sino porque tenía algo que muchos otros no tenían: visión, disciplina y una capacidad brutal para reorganizar a la gente a su alrededor. Era un líder tremendo. En lugar de mantener un sistema puramente basado en el linaje, comenzó a premiar la lealtad y el mérito. Eso para la época era revolucionario. Finalmente, en el año 1206, ocurrió el momento que cambió el destino también de Asia. Temujin fue proclamado Genghis Khan en una gran asamblea de tribus mongolas. Ese título suele interpretarse como algo cercano a gobernante universal o soberano oceánico, aunque su significado exacto sigue siendo discutido. Lo que sí está claro es esto: 1206 es el año en el que nace oficialmente el Imperio Mongol, y a partir de ahí, el mundo no volvería a ser el mismo. ¿Cómo logró Genghis Khan conquistar territorios tan enormes en tan poco tiempo? La respuesta no está solo en la brutalidad, está en la combinación de movilidad, disciplina, inteligencia militar y organización. Podían pasar horas, incluso días a caballo,
Su ejército estaba formado por arqueros montados, capaces de atacar con velocidad, retirarse y volver a golpear cuando el enemigo menos lo esperaba. Pero además Genghis Khan reorganizó su ejército con una estructura muy efectiva. Dividió sus fuerzas en grupos de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, lo que le facilitaba el control y la coordinación. También imponía una disciplina muy severa. La desobediencia podía castigarse duramente, pero la lealtad era muy bien recompensada. Otro factor clave fue la información. Genghis Khan usaba espías, exploradores y mensajeros para conocer a sus enemigos antes de atacar. No peleaba a ciegas. Y algo que a veces se olvida, sabía usar el miedo como arma psicológica. Muchas ciudades se rendían solo por la forma del ejército mongol. La reputación de destrucción que llevaba detrás era tan poderosa que en ocasiones el terror abría las puertas antes que los arietes. También incorporaba expertos extranjeros a su servicio, ingenieros, escribas, artesanos y administradores. No se limitaba a destruir, también absorbía conocimiento útil para fortalecer su imperio. Esa mezcla de movilidad, terror, pragmatismo y organización convirtió a los mongoles en una fuerza casi imparable. Las grandes conquistas. Después de años de unificar las tribus mongolas en 1206, Genghis Khan comenzó la expansión. Uno de sus primeros grandes objetivos fue el norte de China. En 1211 inició campañas contra la dinastía Jin, que dominaba una parte importante del norte chino. Los mongoles, que venían desde una cultura nómada, tuvieron que adaptarse para atacar ciudades fortificadas. Y lo hicieron. Aprendieron rápido a usar técnicas de asedio, muchas veces con ayuda de ingenieros capturados o incorporados a su ejército. Más adelante, otro episodio cambió la escala de su expansión. El conflicto con el imperio de Orange en Asia Central. Todo comenzó alrededor de 1218, cuando una caravana mongola y luego emisarios enviados por Genghis Khan fueron maltratados, ejecutados por autoridades del imperio Joresmita. Para Genghis Khan eso no era solo una ofensa diplomática, era una declaración de guerra total. La respuesta, imagínense, devastadora. Entre 1219 y 1221, los mongoles lanzaron una campaña brutal sobre Asia Central. Ciudades como Bukhara, Samarcanda y otras grandes urbes fueron conquistadas. La resistencia terminaba en masacres enormes. En Bukhara, por ejemplo, la caída de la ciudad se volvió símbolo del poder implacable de los mongoles. Lo impresionante es que el ejército de Genghis Khan no solo avanzaba rápido, coordinaba ataques enormes, atravesaba desiertos, montañas y territorios hostiles con una eficiencia extraordinaria. Durante esos años el imperio mongol dejó de ser una potencia regional para convertirse en una fuerza continental. Hacia el final de su vida, Genghis Khan ya controlaba un territorio inmenso que iba desde Mongolia hasta zonas de Asia Central y el norte de China, que eran territorios inmensos. Murió en 1227 durante una campaña contra el reino de Xia Occidental. La causa exacta de su muerte sigue siendo incierta. Hay teorías que hablan de enfermedad, heridas, guerra o accidente. No existe total certeza, tampoco se sabe dónde está su cuerpo, su tumba. Aunque murió en 1227, su imperio siguió con sus hijos, nietos. Eso es impresionante. El imperio mongol llegaría aún más lejos, conquistando territorios desde Corea hasta Europa del Este y también Medio Oriente. El hombre detrás del mito. Cuando se habla de Genghis Khan, muchas veces se cae en dos extremos. O se le presenta como un monstruo absoluto o como un líder legendario sin matices. La realidad histórica es mucho más incómoda. Si sus campañas causaron una destrucción gigantesca, miles, probablemente millones de personas murieron en el contexto de la conquista mongola.
A lo largo de varias décadas, ciudades enteras fueron saqueadas o arrasadas. Pero también es cierto que Gengis Khan introdujo ciertas formas de organización que ayudaron a consolidar el poder. Por ejemplo, promovía la lealtad por encima del origen noble. Eso permitía que hombres talentosos ascendieran sin pertenecer necesariamente a familias poderosas. También impulsó normas legales y administrativas para mantener unido un imperio enorme. Además favoreció el comercio, protegió rutas claves de intercambio como la ruta de la seda. Bajo el dominio mongol, muchos tramos de la ruta de la seda funcionaron con mayor seguridad, lo que facilitó el movimiento de mercaderes, ideas, tecnologías y conocimientos entre Oriente y Occidente. Eso es muy curioso. En otras palabras, Gengis Khan fue al mismo tiempo un destructor y un constructor de sistemas y de poder. Ese contraste es parte de lo que hace tan fascinante a Gengis Khan. Vamos con algunos datos curiosos que pueden destacar también en pantalla. La tumba de Gengis Khan sigue siendo un misterio. Hasta hoy no se conoce con certeza su lugar exacto de entierro. Eso ha dado lugar a leyendas, búsquedas y teorías de todo tipo. Su verdadero nombre no es Gengis Khan, él fue nombrado así. Su verdadero nombre es Temujin, como se nombró anteriormente. Adoptado cuando logró unificar los mongoles en 1206, se le conoció como Gengis Khan. Los mongoles tenían un sistema de correos y mensajería sorprendentemente avanzado para su tiempo. Usaban estaciones de relevo que permitían enviar información a gran velocidad a través de enormes distancias. Aunque muchas veces les recuerdan solo como guerreros salvajes, los mongoles también eran muy pragmáticos. Incorporaban ingenieros, médicos, administradores y expertos de los pueblos conquistados. Absorbían lo mejor de cada persona, de cada prisionero de guerra, si es que así se le conocía en ese entonces. La figura de Gengis Khan sigue siendo muy distinta según la región del mundo. En algunos lugares se le recuerda sobre todo por la destrucción. En Mongolia, en cambio, suele verse como un personaje fundacional y símbolo de unidad nacional. Curioso. La historia de Gengis Khan incomoda porque obliga a aceptar una verdad difícil. Los personajes que cambian al mundo no siempre son fáciles de clasificar como buenos o malos. Fue un líder militar extraordinario. Unificó tribus divididas, transformó la guerra y abrió conexiones entre regiones lejanas. Pero también lo hizo mediante campañas brutalmente violentas, que dejaron una huella de sufrimiento inmensa. Por eso, más que verlo solo como héroe o como un villano, quizás lo más honesto es entenderlo como una figura que representa el poder en su forma más pura, capaz de crear orden, riqueza e influencia, pero también devastación cuando no encuentra un límite. Gengis Khan no solo conquistó territorios, cambió el mapa, cambió las rutas comerciales y cambió la historia. Y tal vez por eso siglos después seguimos hablando de él. Así que si te gustó este video, suscríbete para más historias que cambiaron al mundo, más datos curiosos. Hasta la próxima.